Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Marcos Bejarano Gutiérrez y estamos continuando con nuestras series de videos sobre el tema de criptojudíos de los Anosim. Estos videos están basados en mi libro, Judíos Secretos. Y como empiezo cada video, por favor discúlpenme porque el español no es mi idioma primario. En el video anterior hablamos un poco acerca de dos grupos, los visigodos y los almohades. Y hablamos acerca de las conversiones forzadas que pasaron abajo de estos dos grupos. Y el propósito de eso era para demostrar que la comunidad judía en la península de Iberia escogió conversión como una posibilidad y que la mayoría parte de la comunidad en ambos casos escogió eso. Entonces es importante entender eso porque cuando ya llegamos al siglo XIV, especialmente, claro, a los fines del siglo, 1391, no debe de ser sorpresa porque tanto judío se convirtió cuando fueron confrontados con violencia. Ya tenían muestras o ejemplos en el pasado de esto que había pasado. Quisiera también notar que en la década media del siglo XIV, en los 1350, hubo una guerra civil dentro del rey legítimo de Castilla, Pedro, el rey Pedro, es más que era el primero, y también su hermano ilegítimo, Enrique de Trastamara. Y una de las cosas que Trastamara hizo es que utilizó los sentimientos antijudíos para promover su causa y desafortunadamente tuvo mucho éxito en hacer eso. Muchas comunidades fueron atacadas por ser fiel al rey. Y lo que eso revela era el hecho que había cierto antisemitismo, cierto odio contra judíos que existía, y Trastamara fue como uno de los primeros que supo manejar eso para sus razones, y la comunidad judía sufrió mucho por esa causa. En 1378 empezó a predicar un diácono, Ferran Martínez, contra la comunidad judía, específicamente contra la comunidad en Sevilla, porque en ese tiempo la comunidad de Sevilla tenía 23 sinagogas y Martínez argumentaba que muchas de esas sinagogas fueron construidas ilegalmente y aunque la comunidad protestó y la iglesia trató de parar las predicaciones que Martínez hacía y hasta el rey trató de parar eso, Ferran Martínez continuó y más de 12 años después, en 1391, las predicaciones de Ferran tuvieron, por decir, fruto. La comunidad cristiana atacó la comunidad judía en Sevilla y miles de judíos murieron y miles más se convirtieron al cristianismo para sobrevivir. Dentro del verano de 1391, empezando en el junio 6 o el 6 de junio y continuando durante el verano, 80 comunidades fueron atacadas en Castilla y en Aragón. El rey de Portugal determinó que no había violencia en Portugal, en el reino de Portugal, y no tuvo mucho éxito en ese sentido. Pero lo que pasó en Castilla y Aragón fue terrible. Una tercera parte de la comunidad murió, otra tercera parte se convirtió para sobrevivir y solamente una tercera parte de la comunidad existió. Así, siguió existiendo como judíos, por decir, abiertos. Um, la comunidad judía nunca fue igual después de eso. Y por los próximos 100 años, de 1391 a 1492, empezó una crisis de identidad, una crisis política, social, una crisis religiosa, teológica, dentro el reino de Castilla y también a cierto punto en el reino de Aragón, por la creación de este grupo de individuos que fueron llamados conversos, los que se convirtieron.
en hebreo anusim. En un caso, en una teshuvah, hay una referencia a meshumadim. En ese caso, puedo explicar acerca de los términos en otro video. En hebreo, la persecución se llama shemad. Entonces, normalmente en el Talmud, en el Bavli, el término meshumed se refiere a una persona que se convirtió voluntariamente. Y el término anus, el plural es anusim, son personas, una persona que se convirtió abajo de fuerza. Y hay implicaciones en utilizar un término sobre el otro, pero en este contexto, para hacerlo simple, nomás vamos a utilizar la forma anusim. Y esa crisis, ¿cómo podemos explicar esto? En tiempos anteriores, la sociedad en Castilla y Aragón era muy fácil. Había cristianos, había judíos y había musulmanes. Y la separación era muy clara. Había cristianos y había los demás. Y lo que pasó en este caso con la conversión de miles y miles de judíos, que es que se creó otra clase de personas, una cuarta clase que eran de descendencia judía, pero que legalmente eran cristianos. Y en los primeros años después de las conversiones, muchos en la iglesia lo tomaron como un milagro, por decir. La comunidad reconoció desde el punto de vista de la iglesia la verdad del cristianismo, pero el problema era que la comunidad de conversos continuó en su asociación y su conexión con otros judíos. ¿Cómo? Siguieron viviendo en las mismas vecindades, barrios. Tenían familiares que eran judíos, comían la misma comida. En muchos casos estaban celebrando los mismos días de fiesta, Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Se casaban muchas veces de entre ellos mismos. Y uno puede entender cuando pasa eso, estás reforzando la identidad que ya tienes. Los reyes, intencionalmente o no, hicieron cosas también que mantuvieron la conexión judía que estos individuos tenían. Antes de las conversiones, cada comunidad judía tenía taxas que tenían que pagar al rey. También había préstamos, etcétera, que tenían que darle al rey. Y cuando había las taxas, se dividían de acuerdo al número de personas, etcétera, en la comunidad judía. Y cuando las personas que se convirtieron al cristianismo mantuvieron la responsabilidad que tenían ellos que antes tuvieron. Entonces, lo que quiero decir es que vamos a decir que es febrero 1391 y una familia debe tanto dinero por su porción de las taxas judías. Se convierten en junio y después en julio, como quiera, tienen su deber por esas taxas. Porque de la perspectiva del rey, el rey quería el dinero, no importaba si eran judíos o no. Pero el hecho que tenían esa responsabilidad mantenía esa conexión. La otra cosa es que, como dije, tenían familiares que no se convirtieron. Y muchas veces hay un escolar por el nombre de Norman Roth. Y también venció Netanyahu, el papá del primer ministro, ya falleció, venció Netanyahu, pero es muy conocido por su trabajo sobre la Inquisición y también por un libro que escribió que se llamaba sobre los marranos. Me cae muy mal ese término, porque ese término no se utilizó dentro de la comunidad judía. Solamente una vez vi una referencia a ese término y es una referencia a que los cristianos utilizan ese término, pero ese es un tema para otro video. Roth y Netanyahu
quieren pintar una imagen de conflicto que existía de judíos y conversos, conversos que eran judíos, y que había odio y rencor, etc. Y el problema con eso es que no vemos eso. Al contrario, sí, había individuos, como en cualquier caso, que a lo mejor tenían problemas individuales. Hay ciertos casos en que vemos que ciertas personas se convirtieron sinceramente, como por ejemplo el rabino Salomón Halevi, Pablo de Santa María, Joshua Halorki, Yehoshua Lorki, que fue Jerónimo de Santa Fe. Había gente como ellos que se convirtieron sinceramente y en su capacidad como cristianos atacaron a la comunidad judía, es claro. Pero tratar de pintar una imagen que la mayoría de los conversos tenían esos sentimientos, no creo que es correcto. Tenemos varios casos en cual hay familiares, hay personas que son conversos, hay familiares que son judíos. ¿Y qué pasa? Los judíos están proveyendo comida kosher, comida que sigue las leyes de kashrut, para los que no tienen acceso a eso. Tenemos casos en cual es la celebración de Pesach, de la Pascua. ¿Y qué tenemos? Encontramos judíos celebrando con sus familiares que son conversos. El orden de la expulsión en 1492, como a lo mejor dije en un video anterior, específicamente se refiere a la ayuda que la comunidad judía daba a los conversos por la decisión de Fernando, el rey Fernando y la reina Isabela, a decidir expulsar a la comunidad judía, porque de la perspectiva de ellos, el judaizar, la práctica de cristianos conversos, mantener costumbres judías, era una, ¿cómo se dice? Herejía, no sé cómo se pronuncia, heresy. No era aceptable para cristianos hacer eso. Pero las personas que estaban dándoles el conocimiento de hebreo, de las leyes de kashrut, libros en hebreo, cómo celebrar diferentes celebraciones, ¿quién eran? Eran sus familiares judíos. Y en el pensamiento de los reyes, la única manera de combatir esa enfermedad era eliminar los orígenes. Y entonces cortar, por decir, la fuente, y por eso decidieron ellos expulsar a la comunidad judía. Vemos una interacción que pasa entre judíos y conversos, y muchas de las cosas que vemos también en literatura que se llama, en inglés es Rabbinic Responsa, en hebreo es Teshuvot, She'elot Teshuvot, es preguntas que se hacen a la comunidad judía, a un rabino, un escolar, acerca de las condiciones de los anusim, de los conversos, y en veces vemos muchas cosas en esas preguntas que los deja saber que había conversos que estaban tratando lo mejor posible para mantener su identidad judía. No era fácil, era muy complicado, y muchas veces nosotros hoy en día se nos hace fácil juzgar a la gente por las decisiones que tomaron, pero quería dar un ejemplo personal. Estaba leyendo una teshuvah escrito por el Ribash, el rabino Yitzhak Bar Sheshet Perfé, y él escribe acerca de los anusim que no salieron de la península. Lo que sabemos es que el Ribash, él mismo fue convertido por fuerza en 1391. Él se convirtió, pero después de un año y medio salió de la península y salió al norte de África, donde pudo regresar al judaísmo. Y él escribe sobre las personas que se quedaron en la península, que no pudieron salir por cualquier razón. Y lo que estaba pensando yo es que es muy fácil hoy en día juzgar por qué no salieron esas personas, por qué no tuvieron la oportunidad. Si una persona salió, ¿por qué no puede salir otra persona? Pero las situaciones de cada familia eran diferentes.
y es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. En otros videos hablaré acerca de eso, pero en este punto de perdido hablamos un poco acerca de las conversiones que ocurrieron en 1391. En el próximo video vamos a continuar hablando de la disputación en Tortosa, que pasó en el año 1412, instigada por Jerónimo de Santa Fe, que mencioné en este video. Hasta la próxima, continuamos estudiando. Y quisiera mencionar otra cosa también. Ayer publiqué otro título, otro libro. El nombre es The Converso Dilemma, Halachic Responsa and the Status of Forced Converts. Está en inglés, no está en español en este momento, pero es acerca de las respuestas rabínicas que encontramos en la literatura rabínica sobre los anusim, y lo que hago es analizo las preguntas y las respuestas y trato de proveer un entendimiento de cómo los rabinos percibían a las personas que eran descendientes muchas veces de los que se convirtieron en 1391. Hasta la próxima.